ver, acá están. Ahí los muestro. Esas son las notas que yo tengo. A ver si lo achico un poco para que entre en todo. Ahí están, ¿la ven? Había un montón de ausentes y algunos reprobados. En realidad hay varios con 4 y 5 también. O sea que si quieren recuperarlo, no hay problema. ¿Está? Y profe, si recupero un examen para tratar de promocionarlo, queda la nota del recuperatorio. O sea, sí o sí, por más que sea No se te más baja. escuche nada. Pará porque Hola, hola. tenés que subirme el volumen vos. Ahí sí te escucho. Ahí mejor. Sí, dale. Que yo, por ejemplo, tengo un 4 ahí, el Medina Tomás Augusto. Si yo quiero Sí. recuperar para promocionar, ¿queda la mejor nota o queda la nota del recuperatorio únicamente? Teóricamente debería quedar la que saques ahora. Claro, Ahora, hay excepción. como puedo hacer la miradita para allá, qué sé yo, rendido. Yo no dije nada, ¿no? Rendido. Me ¿Está hago hincha de bien? San Lorenzo, hincha de Ortigosa. Por supuesto. Obvio, hay que hacerse, ¿no? Bueno, gracias. Dale. Bueno, dale. Listo, entonces, ya estamos de acuerdo. Entonces, el 11 del 8 tomo el recuperatorio. El miércoles que viene no, el otro. Me dan tiempo para que termine el práctico 4 y cuando empiezo, tomo el parcial y después empiezo el 5. ¿Está bien? Terminemos este. ¿Están con las pilas ya? ¿Arrancamos? Meta, profe. Miren, a ver. Estábamos en el ejercicio 4 que ya estaba, creo que es este, vamos al 5. Fíjense en ese, en la teoría, ¿por dónde vamos? Empiezo por ahí preguntando. ¿Ya vieron esta parte? Resistencia, todo eso. Se quedaron mudos. No van a la teoría, qué cara dura. ¿No han tenido teoría todavía? Hola, hola, ¿alguno? No, profe, todavía no. Estamos Que volvemos, pendientes. no. ¿En qué quedaron? ¿En qué quedaron? Más o menos, el último tema Sinceramente, que... ni me acuerdo. Ni me acuerdo, ¿te das cuenta? ¿Qué lo tiro? Bueno, ¿O quiere que le ven mienta, la profe? pandemia. ¿Cuál? ¿O quiere que le mienta? No, para nada. Bueno, fíjate, ¿ven la pantalla que dice ejercicio 5? Sí, sí. Listo, arranco. Bueno, este ejercicio dice que ustedes tienen acá, ven, una resistencia, un tramo de un material conductor, ¿está bien? Que tiene un cierto largo, que tiene 2 metros. Y esta resistencia tiene una resistencia de 4 ohms, ¿sí? A, una, a 4 ohms a 0 grados centígrados. ¿Lo ven? Ahí. La resistencia esta tiene 4 ohms a 0 grados centígrados. Si la temperatura de este recinto, de este que está marcado aquí, con línea de punto, se eleva hasta un valor de 50 grados, ¿qué va a pasar? Aumenta la resistencia. Se altera la resistencia, se altera. ¿Está bien? Bueno, se aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, varía este valor de resistencia, ya no vas a tener el mismo valor. A vos lo que te piden es que querés que la corriente que circule por acá sea la misma. O sea, yo a los 0 grados, ¿qué pasó? Se fue a la miércoles. Vuelta de ponerlo de vuelta, ahí está. Si a los 0 grados yo tenía por acá una circulación de corriente, ¿m? Por acá circula una corriente, que circula por acá y circula por acá. ¿Está bien? Esa es una corriente. ¿De qué dependerá esta corriente que circula por acá? Y de la tensión que hay entre los puntos A y B y de los valores de estas dos resistencias, de esta resistencia de 4 ohms y de la resistencia que produce este conductor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ley de Ohm. La ley de Ohm les decía que la corriente era igual a ¿qué? ¿A qué era igual? Vamos, tírenme Al ahí. voltaje sobre la resistencia. Bien. Este voltaje, en el caso nuestro, va a ser
el voltaje entre los puntos A y B, ¿no? Ahí ve. Y la resistencia esta, ¿cuál va a ser? La resistencia esta R0 más la resistencia que opone este elemento. ¿Sí? Este elemento va a tener la resistencia máxima cuando este elemento esté en este extremo, porque ahí voy a tener toda la resistencia. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando este elemento se coloque en esta posición? Yo voy a tener esta parte de resistencia, no toda la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. Bien. Y eso es lo que vamos a usar para contrarrestar la variación de la resistencia que se produce acá. Si esta varía, aumenta o disminuye. Si esta aumentase, ¿qué tendría que hacer esta resistencia? Disminuir para que compensar. la suma de estas dos resistencias exactamente se compense y este valor permanezca constante. Si este valor permanece constante y esto es constante, la corriente tiene que ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, ese es en sí el ejercicio, lo que nos Profe, está pidiendo. ¿a qué se refiere cuando dice ahí la posición inicial del cursor es de L igual a 2 metros? Claro, que desde aquí, desde este extremo hasta este extremo, tenés 2 metros y el cursor está acá, en esta posición. ¿Ves? Ah. Entonces, ¿cuál es la resistencia? Es la máxima. Tengo la resistencia máxima. Esto que ven acá, acá en este ejemplo está puesto como si fuera un alambre con un elemento que se va corriendo. Esto que se llama cursor. En realidad eso es lo que se llama, o prácticamente es un potenciómetro. A ver si, yo creo que les puse resistencia, potenciómetro. Cuando dice a qué nueva distancia X deberá ubicarse, los 2 metros eso lo tenemos que desplazar. Claro, ¿hasta dónde lo tenés que desplazar? No sé, para ver, estoy buscando a ver si tenía una foto de un potenciómetro. No. No hay fotos acá, no. Mira, le he puesto foto de condensador y todo. De cosas no he puesto, qué tonto. Bueno, deuda. Les pongo la próxima clase, les pongo algunos. O si no, se los hago yo acá, miren. Ustedes quizás han visto algún cursor. Un cursor es algo así. Imagínense que esto fuera carbón, ¿sí? Nada más que tiene un cierto ancho. A ver cómo lo puedo dibujar para que se vea. Con esto puede ser. A ver, sí. Imagínense que esto fuera algo así. ¿Sí? Más o menos. Pues suponete que esto fuera simétrico, ¿no? Todo esto es una pista de carbón. Acá la tenemos... No puedo dibujar con esto, che. Qué bronca. Ahí está. Vamos. Mira, suponete que esto fuera carbón, ¿sí? Carbón. Todo esto es carbón. Yo si mido desde aquí hasta aquí, ¿qué resistencia veo? La de todo esto. ¿Está bien? La de todo este elemento de carbón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien. Ahora mira, yo voy a poner una tercera patita. Esta patita está conectada acá a una chapita de metal, ¿no? Y esta chapita de metal está acá. Ponele. Bueno, qué linda chapita de metal que me mando, che. A ver, así. Como ven, estamos improvisando, dibujando, por no tener un dibujo de un cursor.
A ver, no, así no, ¿cómo miércoles la puedo dibujar? ¿Cómo se las dibujo para que vean? Así, ahí está. Ahora fíjate, yo te voy a decir, entre esta patita de arriba, entre esta, la primera, y la del medio, si la del medio estuviese conectada a este cursor, ¿está bien? Entre esta patita y la del medio, ¿qué resistencia veo? La de la Sería porción esa, ¿no? desde la Esta chapita de parte. metal hasta la otra patita. Hasta ahí, esta parte de resistencia veo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Si esto se corre más acá, yo veré toda esta parte de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿entre cuánto puede variar la resistencia? La resistencia puede variar entre 0, vuelvo para atrás, entre 0, que sería el caso en que la chapita estuviese, el cursor estuviese en esta posición. ¿Está bien? Porque en esa posición, el cursor, ¿qué va a ver? Pero se me borra todo, che. Ahí está. ¿Hay cuánta resistencia ven? Nada. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Yo veo entre esta patita del medio y el coso, ¿qué resistencia veo? 0. Y entre la de primer patita y la segunda, ¿qué resistencia veo? La máxima. La máxima. Entonces, la resistencia de este elemento es entre 0 y el valor máximo. Esta resistencia varía de acuerdo a cómo lo ha hecho el fabricante, de cuánto carbón ponga en esta pista. ¿Estamos de acuerdo? Carbón u otro material. Y yo con este cursor voy a poder tomar valores entre 0 y ese valor máximo, de acuerdo a la posición que ponga el cursor. ¿Dónde ven un potenciómetro? Por ejemplo, ¿han visto la radio? Lo de volumen. La radio. El volumen. El volumen para vos es un potenciómetro. ¿Está bien? ¿Qué tenés? Otra cosa que tenés en algunas luces también. En algunas, ¿qué luces? Y las luces LED, por ejemplo. ¿De qué? Los ventiladores también serían, aumentar, bueno, disminuir la intensidad. Ojo, hay resistencias y en los ventiladores, por lo generalmente ustedes van de paso a paso, no es continuo. Salvo los... La soldadora. Tienen razón, los ventiladores también. Yo justamente acá, el ventilador de techo tiene un potenciómetro que es continuo, ¿está bien? Pero hay ventiladores que tienen por paso, ¿está bien? Las soldadoras también. 1, 2, 3, no. Yo estoy hablando de los continuos, ¿está bien? Por eso le hablaba del volumen, que el volumen por lo general es continuo. ¿Qué me ponen acá? En los ventiladores, sí, tienen razón, en los ventiladores. Otra cosa, alguien habló de la luz. En las luces en algunas casas, ustedes tienen luces, y las luces a veces ustedes girando que giran, y las luces de la habitación se hacen más tenues o menos tenues, ¿está bien? De acuerdo al valor del potenciómetro. ¿Es así? Claro. ¿A esa te referís, Matías? Sí, y a las soldadoras también, para aumentar y disminuir el voltaje a la hora de soldar. ¿Vos tenés una habitación así, con luces así? ¿Con no, su potenciómetro? No, está la idea. Tenés un bulo, desgraciado. Yo tengo, porque yo soy músico, tengo los amplificadores en la guitarra. Exactamente, y vos tenés ahí que vas girando y vas variando, ¿viste? Vas variando y vas variando el volumen. Perfecto, ahí tenés. La ganancia, el volumen. Es más, por ahí han visto algunas que son así, unas jaulas de ardillas para las soldadoras, por ejemplo, que alguno habló ahí, que son algo así, que tienen acá como un volante acá arriba. ¿La han visto? Sí, yo sí la vi. Las viejas, creo que... Esas viejas,
Sí, son también, no son de este tipo, pero son de este tipo también, ¿ves? Que tienen un volante, así que igual no van a girar. Y lo que hacen es variar el valor de una resistencia. Más, viniendo más a lo actual, van a ver en los circuitos electrónicos unas que son algo así, como si fueran unas pastillas así, con las tres patitas, ¿está bien? Son más tres patitas, que serían los dos extremos de la resistencia y un punto intermedio, y a su vez acá tienen un tornillito, ¿sí? Tienen los dos extremos, lo mismo que el otro caso, y el tercero que sería el cursor. ¿Y cómo lo varío si esto ya viene sellado, implementado así como una pastillita, así, un bloquecito de plástico, uno ve y dice, ¿cómo? Con este tornillito, uno gira el tornillito y lo que va girando es el cursor, y le doy más o menos resistencia con este cursor. ¿Está bien? Ya vienen integradas eso para los circuitos electrónicos, para ponerlo en las plaquetas. Entonces ya vienen de esa forma. Lo otro que yo había dibujado e intentado dibujar se usa también y se ponen en los circuitos electromecánicos, ¿está bien? Y electrónicos. Bueno, hay distintas formas. Ya después les voy a traer algunas formas para que vean cómo son, si no las han visto nunca. Pero son resistencias variables. Esta es una resistencia variable. Hay distintas formas de llamarla. Reóstato, preóstato, preset. Es lo mismo, es una resistencia variable. ¿Está? ¿Qué otra cosa te puedo decir? Bueno, ya se me va a ocurrir. Por ejemplo, hay potenciómetros que le dicen que son de 5, 10, 15 vueltas, y uno dice, ¿qué significa? Es lo mismo que un potenciómetro. ¿Vieron el potenciómetro del volumen? Ustedes lo giran y giran de 0 a 360. En realidad no es de 360, serán de 0 a 330, porque hay un margen que no lo giran. Y gira todo el potenciómetro alrededor. Giran. Hay otros que, para tener más precisión, lo que hacen es tener 10 vueltas. Entonces le permiten a ustedes tener 10 vueltas. El valor de la resistencia por ahí es el mismo, pero al tener 10 vueltas yo tengo más exactitud para buscar un valor muy preciso. Si yo quisiera buscar un valor intermedio muy exacto, por ahí le pego de casualidad, porque justo enganché justo ese valor, y hay veces que no lo engancho nunca. Entonces, si yo tengo 10 vueltas, ese valor está dado en 10 vueltas, entonces tengo mayor precisión para ajustar el valor exacto. Entonces, es más práctico a veces cuando quieren exactitud. Bueno, vamos al ejemplo. Entonces teníamos una resistencia, la resistencia variable, y esto estaba todo a 0 grados. ¿Y qué pasaba si esto aumentaba a 50 grados, esta parte? Va a variar esta resistencia y por ende yo variaré esta resistencia para compensar la variación de esta otra y mantener la misma resistencia total, y de esa forma voy a mantener la corriente total, la corriente constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, profe. Bien. Entonces vamos al ejercicio. Vamos a resolver. Primero vamos a sacar la resistencia de ese pedazo de conductor que teníamos ahí, ¿sí? La resistencia de ese conductor va a ser el ρ por la longitud sobre la sección. El ρ, que era una característica, la resistividad propia del material. Ahí nos dijeron que era nicrón. L sub n será la longitud, que nos dijeron que eran 2 metros, y la sección, que no me acuerdo, pero la debe decir. 1 milímetro. Acá está. ¿Ven? Y el ρ del nicrón, 100 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Tenemos esos dos datos. ¿Qué podemos hacer? Sacar el valor de la resistencia. ¿Sí? Entonces, tendremos que esa resistencia va a ser, a ver, no la calcularon por acá. Bueno, no la calcularon. En algún lugar, acá está. Yo por ese, bueno,
Dejémoslo ahí. Por otro lado, ¿eso se entendió? ¿Cómo sacamos la resistencia del reóstato, digamos, de la resistencia variable? ¿Sí? Rho por L sobre S. Acá tenemos que la resistencia total va a ser, el nuevo valor de la resistencia va a ser R, va a ser el valor de la resistencia por 1 más alfa delta T. ¿Qué es este alfa? Es el coeficiente de dilatación de la resistencia, del material que está hecha la resistencia. Y el delta T, ¿qué es? La variación de temperatura. Entonces teníamos que la resistencia era de 4 ohms. Entonces, si a ese 4 ohms lo multiplicamos por esto, veremos a cuánto se elevó o bajó la temperatura en función de la variación de temperatura. Entonces, esos 4 ohms por 1 más alfa, que es 0,004, 1 sobre grado centígrados, por los 50 grados de variación de temperatura, nos da 4,8 ohms. Significa que a los 50 grados centígrados, esta resistencia, que era de 4, pasa a valer ahora, lo tiro otra vez a la... ¿Por qué miércoles se va a la pantalla esta? Se va a 4,8. ¿Está? Esta va a valer 4,8. Por ende, esta resistencia, ¿cuánto debería valer? Y 0,8 ohm menos que lo que valía inicialmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, veamos. Espera que me vuelvo aquí. No sé por qué se me dispara esta macana. No sé cómo está. Bueno, acá está, miren. Los 4 ohms más alfa por los 2 metros sobre la sección, esta era la resistencia, esta es la resistencia de ¿quién? De todo el cursor. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sería, profe? Esta parte de acá Sí. no es otra cosa que esto. Ah, claro. ¿Sí? La resistencia, estamos a 0 grados. Los 4 ohms más la resistencia del alambre, del cursor, ¿está bien? Que es el Rho por los 2 metros sobre la sección. ¿Y cómo tiene que ser ahora? Y ahora que cambió la temperatura, esto tiene, todo el conjunto todo con los 4 ohms, tiene que seguir manteniéndose constante. ¿Sí? ¿Para qué? Y para que no se me altere la ley de Ohm, acuérdense, que I era igual a B sobre R, ¿no? Yo tengo que esto tiene que ser sí o sí constante, porque es lo que me pidieron. Para que esto sea constante, esto tiene que ser constante. ¿Y esto qué era? Era esto, la resistencia de 4 ohms, más el cursor, la resistencia variable. Como varió la temperatura, la resistencia me pasó a valer este valor, 4,8, que es lo que sacamos acá. ¿Sí? Y ahora el cursor, ¿cuánto tiene que valer? Rho, porque el material va a seguir siendo el mismo, pero ya no van a ser 2 metros. Ahora van a ser X, no sé. Y la sección, 1 por día sigue siendo la misma que acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Qué fórmula utilizó ahí, profe, en la igualación esa? La misma. Vos tenés la resistencia más la resistencia del cursor. Cuando varíe la temperatura, esto era a 0 grados, Sí. esta parte. A 50 grados más, tiene que ser el valor nuevo de la resistencia más la del cursor, pero ya no voy a tener los 2 metros, porque si tengo 2 metros, me varió la resistencia, ya dejó de ser la resistencia constante. La suma de estas dos ya no va a tener el mismo valor. Eso es lo que yo le Esto más preguntaba. eso tiene que ser igual a esto. ¿Cómo?
Eso es lo que yo le preguntaba de la distancia, no entendía si era a la distancia que se coloca o la distancia de esa resistencia. No, esta X es a la distancia que tengo que poner el cursor para equilibrar la variación que hubo de esta resistencia. Mira, esta varía 4, ahora con la temperatura se me pasó a valer 4,8. Entonces cambió. Si yo la sigo teniendo acá a 2 metros y la resistencia esta cambia, y entonces la corriente no va a ser constante. Como esto varió, yo tengo que alterar esto. ¿Lo ves? Entonces ya va a dejar de valer 2 metros. ¿Cuánto va a valer? No sé. De acá voy a despejar este valor para saber cuánto lo tengo que correr al cursor para que se compense la variación. ¿Ahora me entienden? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Acá es un pasaje de término. Este 4,8 lo paso, este 4 lo paso para acá, hago 4,8 menos 4, y esto lo paso para acá, y después despejo, ρ esto es la sección, ¿no? Ρ sobre S, me va a quedar 2 metros menos X. Y llego a esto. Pasaje de términos nada más es esto. ¿Sí? Es como que esto pasó para allá y esto pasó para este lado y saqué factor común ρ sobre S. S es esto. ¿Está bien? Esto es S, la sección. ¿Y por qué lo saco como factor común? Y porque eso no me va a incidir, va a ser antes, cuando valía 0 grados y cuando valía 50 es lo mismo. Entonces, de acá yo despejo que 2 metros, ρ por S por 2 metros menos X tiene que ser igual a 4,8 menos 4. Y esto acá que es igual a 0,8. ¿Está bien? El ρ y el S pasan, este que estaba multiplicando pasa dividiendo y este que estaba dividiendo pasa multiplicando. Y este 2 metros, ¿cómo lo puedo pasar? Lo puedo pasar restando para acá, pero como este es menos, me queda mejor pasar todo esto para este término y el X para acá. De tal forma que me quede que X es 2 metros menos todo esto. ¿Está bien? Y si reemplazo los valores, despejo y obtengo el valor. Y me va a dar 1,2 metros. Quiere decir con esto, ¿se entendió cómo hago? Esto es un despeje nada más. Lo que estoy despejando acá es el valor de X. ¿Está bien? Bien. Entonces te vas a llegar a este valor, que es X a 1,2. Ahora, ¿qué significa 1,2? Significa que yo, para acá, que yo acá tenía 2 metros. Como varió la temperatura, esto se me fue a 4,8. ¿Estamos de acuerdo? Esto se me fue a 4,8. A ver, vamos a poner si contesto, si lo escribo bien. Ahí está. Esto pasó a valer 4,8. ¿Sí? Y como eso valía 4,8, esto no puede tener la misma longitud que era 2 metros. Esto se corrió para acá. ¿Y cuánto lo corro? Lo corro hasta que esto valga 1,2. Cuando esta X valga 1,2, la resistencia que opone esto va a ser un valor tal que compense el aumento este. Aumentó 0,8 ohms acá, y acá ¿qué va a hacer? Y me tiene que disminuir 0,8 ohms esta resistencia al haberlo corrido hasta 1,2. En vez de los 2 metros, ahora voy a tener 1,2 metros de resistencia. ¿Se entiende eso? Esto se usa mucho, aunque ahora ya los circuitos electrónicos lo hacen automáticamente. Pero imagínense que esto fuese un horno. Vos pusiste el pan acá y entraste entraste a circular corriente, un horno eléctrico, si querés. Empieza a aumentar la temperatura ambiente del horno. ¿Qué va a pasar con ese pan? Y se va a empezar a quemar. Entonces, ¿qué hacían antiguamente? Miraban, decían, se está quemando el pan, ¿y qué haces? Variás la temperatura, variás el cursor para disminuir la corriente y de esa forma que esto caliente menos, o sea, se mantenga, se baje y se compense y no se te queme. Imagínate que esto fuera una incubadora. Y tenés un pendejito acá.
a una cierta temperatura. Le diste la leche al pendejito, lo metiste de vuelta en la incubadora. El metabolismo del chico hizo que la temperatura aumente. Si aumenta la temperatura, ¿qué pasa? Se te está quemando el pibito. Tenés que mover el cursor, compensarlo para que se adapte la temperatura, para que siga teniendo una temperatura ambiente constante. No que se aumente la temperatura, sino lo sacamos morocho, el pendejo de ahí adentro. ¿Se entiende? Entonces, compensan ustedes de alguna forma el aumento de acá con la variación de la resistencia. No sé qué otro ejemplo darles, pero hay miles de ejemplos. Por ejemplo, motores que ustedes están tironeando algo, hacen más esfuerzo. ¿Y qué hacen para aliviarlo? Le van sacando resistencia para que gire más libremente y puedan responder mejor. Es exactamente lo mismo. O sea, las variaciones que se producen acá las compensan con algo acá para mantener la misma velocidad. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Más o menos. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Están todos callados, ¿qué les pasa? Vamos al ejercicio 6. Dice, la resistencia de un hilo de tungsteno, de una lámpara, de temperatura 20 grados, es de 35,8. ¿Cuál será la temperatura del hilo si al conectarlo a un circuito de 120 de tensión por el hilo fluye una corriente de 0,3? El coeficiente de resistividad del tungsteno es 4,6 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado. Bueno, arranquemos. Tenemos dos instantes, ¿está bien? Un primer instante, que es este, que dice que la resistencia de un hilo de wolframio tiene 35,8 a 20 grados centígrados. Entonces, lo primero que podemos hacer tenemos ya acá el valor de la resistencia a esta temperatura. Y por otro lado decimos acá que cuando lo conectamos a 120 voltios, circula una corriente de 0,3 amperes. Si yo tengo 120 voltios, aplico la ley de Ohm, ¿no? 120 voltios y circula una corriente de 0,33 amperes, yo voy a tener que la resistencia es de 364 ohms. ¿Está bien? ¿Lo vieron? 300. Sí, bien, entonces, estos 364 se dieron por lo que nos dice acá. Pero a nosotros nos piden la temperatura. ¿Está bien? Y yo sé que en un instante yo tengo 364 ohms. Y en otro instante tuve 35,8 ohms, pero esto ocurría cuando la temperatura era de 20 grados. Ahora yo tengo esta formulita. Si esta era la resistencia inicial de 35,8, esto ocurría a 20 grados. Y los 364, ¿a qué temperatura ocurre? A la otra temperatura que no conozco. ¿Está bien? Este delta T, ¿a qué va a ser igual? A la T1 menos la T sub 0. ¿Está bien? Este valor T sub 0, ¿lo conozco? Este lo conozco. Esto es 20 grados. Estos son los 20 grados. ¿Y este T1 qué es? Y es la temperatura a los que se me producen estos 364, que es lo que tengo que... Se le corta, profe, no se escucha bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes repetir lo que dijo, profe? Sí. Sí, ahí ves que apareció un cartelito, no sé si ustedes lo están viendo, que dice: su conexión de internet es inestable, la mía. Bueno, este delta T que está acá no es otra cosa que decir la T final menos la T inicial. ¿Está bien? El delta T este. Entonces, de acá yo puedo despejar la T final, que es lo que yo estoy buscando, que es la nueva temperatura. ¿Cómo hago eso? Y lo que puedo hacer es
Este R0 que está multiplicando pasa dividiendo. Este 1 que me va a quedar acá está sumando, lo paso restando y me quedó así. R0, R sobre R0 menos 1. Y este alfa por delta t está multiplicando al delta t. Pasaría dividiendo a todo. Y me quedó t sub f menos t sub i, lo paso sumando. ¿Está? Lo que hice es despejar t sub f de acá. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Qué sería ahí? ¿Cómo? ¿Alfa qué sería ahí? El alfa, el coeficiente de dilatación del tungsteno, que es este dato que te dan acá. Acá puse de resistividad, es de dilatación, ¿está bien? Bien, bien. Esto es dilatación. Sí, tenés razón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es dilatación esto. ¿Sí? Lo voy a cambiar. Entonces, reemplazando los valores, te da 2013 grados centígrados. Lo único que hay que hacer es reemplazar los valores. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguien ha hecho una pregunta? ¿Puede darse que la TF sea menor que la T sub i? Sí, sí se da. Se da esos casos. En ese caso te tendrían que haber dicho que esta se fue más arriba, tendría que ser como 3 amperes, 6 amperes por lo menos, ¿ves? Yo hubiera puesto un valor más arriba, tal que esto dé menos de 35. ¿Sí? 3 amperes, 5 amperes, ya te va a dar esto 30 y pico, o 32, menos de este valor. Si hubiera dado menos que este valor esto, ya la temperatura final hubiera sido menor. ¿Está bien? Que la inicial. Se puede dar esos casos. ¿Está? Es como quien dice, imagínate que estás trabajando no hace falta que el delta sea negativo. Puede darse el delta negativo, pero hay casos que hay deltas negativos. Ojo, hay materiales que tienen delta negativo. Pero puede ser el caso que vos estás trabajando en participantes, pueden ahora ver su participación. No sé qué está diciendo el internet. No sé, ¿me están viendo y escuchando? Y están viendo la pantalla. Porque acá salió un cartel ahora, empiezan a ver. Bueno, hay veces que ustedes están trabajando, una cosa es que preparen un equipo y estén trabajando en la Antártida, y otra es que ese mismo equipo lo lleven a trabajar, por ejemplo, al Sahara, qué sé yo. ¿Está bien? Entonces hay disparidad de temperatura. Tenemos que adaptar el equipo o prever que el equipo me sirva para trabajar tanto en una temperatura o en otra, o si lo preparo para trabajar en la Antártida, que trabaje en la Antártida. Y si tengo que ir al Sahara, que voy con otro equipo que esté adaptado para eso. Si tengo que trabajar en los dos lugares con el mismo equipo, que se adapte o tenga la posibilidad de que trabaje con los dos márgenes de temperatura. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y alguien me preguntó si el coeficiente de dilatación, hay coeficientes de dilatación que son negativos, se da eso. Hace muchos años aparecieron unos robotitos que se empezaron a realizar y tenían un coeficiente de dilatación negativa algunos materiales. ¿Vieron las maripositas esas eléctricas que movían, que se usaban antiguamente para mostrar, que armaban unos rebotitos? Era una corriente que circulaba por un conductor, y cuando circulaba por ese conductor, había conductores que se dilataban, o sea, tenían un coeficiente de dilatación que permitía que se extendieran, entonces tenían una apertura, y cuando circulaba, habían otros que tenían un coeficiente de dilatación negativa, estaban hechos de otro material, que se contraían, entonces hacían ese aleteo, y ¡ay, mirá qué linda que andan las maripositas! Son los robotitos nuevos que están apareciendo. Después se usaron ese criterio para las articulaciones mecánicas, para tomar pinzas, pero hoy actualmente creo que no se usan, pero trabajan con el criterio del coeficiente de dilatación que se expande o se contrae. Un ejemplo de materiales que trabajan con distintos
coeficientes de dilatación, si son positivos y negativos, son los, por ejemplo, los pares bimetálicos. ¿Ustedes han visto? Por ejemplo, supónganse que este material tenga un coeficiente positivo y este que le pongo acá tiene otro coeficiente de dilatación positivo. Uno positivo y el otro negativo. Según la corriente que circula por esos materiales, ¿sí? Este paquete así se tuerce o se gira en este sentido. Entonces todo el paquete giraba así. ¿Sí? Y según Ese es el el que otro tiene la llave térmica, ¿no? Que llega a un punto en que se sobrecarga. Exactamente, a eso iba. Nada más que acá llevas unos contactitos, ¿viste? Acá no, acá sería. Acá el contacto. Entonces el contacto ese cuando viene a su posición, acá toca con el otro contacto y abre, como ven, están en contacto y cuando circula corriente se abre. Lo tenés en el par bimetálico, vos viste la llave térmica y uno más sencillo, la plancha. ¿Se ubican en la plancha? No han planchado nunca, qué hijos de tu madre. Tienen algo así ustedes en las planchas. Sí, una chapa metálica. Algo así tenés, más o menos, imagínate, no es así. Algo así. Algo así. Sino también en la fava eléctrica puede ser. También. Entonces, por acá circula corriente, ¿ves? Circula por acá, se cierra el circuito y vuelve por acá. Cuando esto calienta, esto va conectado a un par, por ejemplo, va conectado a un material metálico, y cuando esto calienta, ¿qué hace? Esto se curva y te viene para acá, entonces abre este circuito y cierra este. Por ejemplo, plancha, algo parecido a la llave térmica, la pava también, algunas pavas, no todas, ¿también? Trabajan con ese sistema. ¿Sí? Por eso te decía que esto, como me preguntó alguien ahí en el chat, sí, hay coeficientes negativos también. Yo hablé de que aumentaba este valor de corriente, pero también podés decir lo que dicen, le pongo un alfa distinto. Sí, puede ser. Bueno, vamos a otro. Oh, miren eso. Teóricamente, es teórico este ejercicio, ¿eh? Vamos de vuelta. Vuelvo a decir, este ejercicio es teórico. ¿Por qué esto qué sería? ¿Qué sería esto? Vamos, jueguense. Estos son resistencias. ¿Y esto? Ahí dijo este acá. La alimentación. Una fuente, sí, es una fuente, pero ¿qué tipo, cómo la llamás? Es una fuente de tensión, pero ¿qué es? Una pila. ¿Está bien? Una pila. Si ustedes tienen varias pilas, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? ¿Este es el símbolo de qué? De una fuente, me van a decir. Sí, una fuente. ¿Pero qué fuente? ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo le llaman a esta fuente? ¿Batería? Una batería. ¿Está bien? Una batería, y en este caso serían pilas. ¿Ustedes pueden poner una pila en esta posición y otra en esta? No, porque estoy poniendo una en fase y la otra en contrafase. No funciona. ¿Está bien? Por eso le dije que es teórico. Pero las dos deberían estar en el mismo sentido, ¿no? Así. Bueno, las dos deberían estar así. No así como están en contra acá. Bueno. Pero esto es teórico. ¿Y estas qué son? Resistencias. ¿Cómo están estas tres resistencias conectadas? ¿En serio o en paralelo? En serio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una le sigue a la otra. No. Una le sigue a la otra, que son
la hermana menor que la sigue, ¿qué? ¿Cómo va a ser una, la sigue la otra? ¿Cómo están? ¿Qué pasaba para que fueran en serie? ¿Qué tenía que circular por ellas para que estén en serie? Tiene que circular la misma corriente por las resistencias. O sea, por esta resistencia circula una corriente que es la misma que circula por acá y que es la misma que circula por acá. Si yo te pongo otra resistencia acá, ponete, esta le sigue a esta, y esta le sigue a esta, pero no están en serie esta y esta, ¿está bien? Esta le sigue a esta y no están en serie porque esta, por acá circula una corriente que acá en este nodo se bifurca en la que viene por acá y la que viene por acá. Entonces esta corriente es distinta a esta. Entonces, no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es, están en serie porque por ella circulan la misma corriente. Acuérdense, igual corriente significa que las resistencias están en serie. Cuando tenían la misma diferencia potencial las resistencias, decíamos que teníamos resistencia en paralelo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Bueno. La verdad que no. Oh, el bendito que me dice, le digo la verdad, bueno, parezco el cura acá que te dijo te rezaste todos Padres Nuestros. Bueno, resistencias en serie, acuérdense, mirá, estoy seguro que lo he dado porque mirá, ahí está, la primer clase les dije, ¿cómo podíamos sacar los valores de las resistencias? Resistencia en serie, la misma corriente. Resistencias en paralelo, ves que acá son diferentes las corrientes. Lo que tienen igual es la diferencia de potencial, por eso están en paralelo estas dos. Entonces volvemos para acá. Vamos al ejercicio. ¿Dónde era? Acá. Estas tres resistencias, fíjense en que la corriente que viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá y vuelve al mismo lugar. Por las tres circula la misma corriente, entonces están en serie. Y las resistencias en serie podemos encontrar una resistencia equivalente y reducir el circuito a una sola resistencia. Entonces, esta resistencia única que yo voy a poner, ¿cuál es? Y es una resistencia equivalente de esas tres y va a ser igual a ¿qué? A la suma de estas tres. Si esta vale 2, esta vale 3 y esta vale 1, ¿esta cuánto valdría? Y esta valdría 6. 2 más 3, 5 y 1, 6. Entonces, en vez de poner 3, podría poner una sola de 6. Y la diferencia de potencial acá, en vez de tener dos fuentes, podrías poner una sola, ¿sí? Y esa una sola tendría un valor que sería ¿de cuánto? De esta más o menos esta. Esta está en sentido opuesto a esta. Esta vale 45 y esta vale 15. ¿Cuánto valdría esta? 30. Vuelvo a decir, fines teóricos nada más. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y qué sentido? Y le pongo la del mayor. Esta es la E1, la del mayor, la pongo igual a la E1. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Entonces, ahora que tengo esto, yo sé que tengo una tensión de 30. 45 menos 15, 30. Tengo una resistencia que es 2 más 3 más 1, 6. Si hago el cociente, saco la corriente que es de 5 voltios. 5 amperes, perdón. ¿Estamos bien? Entonces, la corriente que circula por aquí, ¿de cuánto es? De 5, está ahí, es de 5 amperes. 5 amperes. ¿Sí? Ahora, entre este punto, a ver que borro esto porque si está quilombando el dibujo. Entre los bornes de esta resistencia, si yo midiera entre este punto y este punto, los bornes de la resistencia R1, yo me vengo con un tester acá y mido entre estos dos puntos, yo voy a medir la caída de tensión en esa resistencia. Y ahí, para encontrar ese valor de diferencia de potencial entre estos dos puntos, va a ser la corriente por el valor de la resistencia. La corriente valía 5 y la resistencia es de 2 ohms.
¿sí? Entonces, sacamos que vale 10 voltios. ¿Está bien? La diferencia entre este punto y este. ¿Estamos de acuerdo? Fácil de sacarlo. Ahora, fíjate, la diferencia entre B2, entre este extremo y este extremo de la resistencia R2, va a ser lo mismo. La corriente por la resistencia R2 me da 15. ¿Por qué? Porque la resistencia R2 era de 3. Y en la R3 lo mismo, corriente por resistencia, 5. Si yo sumo estos tres valores, ¿cuánto te da? 30 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que te manda o genera la fuente tiene que ser consumido por esta resistencia equivalente o por cada una de estas resistencias, que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué pasaría si cuando vos hicieras esta cuenta, ponele, en vez de 15 te hubiera dado 10? O sea, me dio 10, 10 y 5. Vos sumás esto y te dio 25, y acá dice 30. ¿Qué pasó? Vos la fuente que me diste acá, dijiste, son 30 voltios, ¿sí? Yo mido la B1, me da 10, mido la B2, me da 10, mido la B3, me da 5. Entonces, yo sumo y me da 25. ¿Qué pasó? 30 es distinto a 25. ¿Qué pasó? Sugerencia. Que haya caída de tensión en el cable. Puede ser si el cable es muy grueso o muy extenso. ¿Qué otra más? ¿Qué otra sugerencia? No es mala, ¿eh? No es mala. ¿Qué otra sugerencia puede haber? No. La resistencia no está con su valor. O sea, se quemó, perdió ohmios. Sí, señor, puede ser. No es lo correcto. Hay una resistencia que está haciendo macana, bien. La otra es que puede ser, y esto les digo por experiencia, que tengan mucho cuidado, usted dice que está la fuente y todo lo que genera la fuente tiene que caer en las resistencias. Pero pues, supóngase que alguien vino y hizo, que se da mucho en aquellos circuitos viejos, alguien vino y hizo algo así. Yo dije sobre el R2, bueno, perdón. Acá, ponele. Vino y hizo algo así. Puso una resistencia por acá. Son las conexiones truchas. Una conexión clandestina, como dice él. Sí, una conexión clandestina. Hay veces que vos tenés este circuito y yo mido acá, lo que mido acá y acá me tiene que dar lo mismo, bien, está bien. Oh, no me da lo mismo, ¿qué pasó? Y puede ser que haya alguien generado esta conexión clandestina y no la sentó, y cuando vos venís a medir te encontrás con esto y vos decís que miércoles pasó acá, algo está mal. Es lo que llaman conexiones clandestinas. O son arreglos momentáneos que han hecho y no lo han dejado sentado. Entonces viene alguien y se encuentra con algo que no debería hacer. Entonces guarda con eso. Vimos muchos casos, se llegaron a quemar trafos, por eso que la potencia no pudo con la demanda. Es verdad, puede ser. Es más, si fuera eso nomás, que se quemen los trafos. En una fábrica había un galpón, 9 metros. Acá hay 9 metros de altura. ¿Sí? Se quemaron los tubos de un plafón. De unos tubos acá arriba, a 9 metros. ¿Qué hizo el tipo? Andamio. Imagínate, un andamio. Acá, imagínate que esto es un andamio, ¿no? Ahí está el andamio bien hecho y todo. Acá con otro color lo vamos a dibujar al morocho, ¿verdad? Trabajando el morocho. 9 metros. ¿Sí? Estoy trabajando ahí. ¿Qué le hace? Le pega un grito al que está acá abajo. Cortar la energía de todo el sector.
¿Qué hace el guanaco este de acá abajo? Tablero amigo acá, cortó todo. Ya está cortado todo, se cortó toda la luz. Todo chocho, se cortó la luz, meto mano, entro, cortar cable acá, cambiar acá, arreglar acá. Cuando metió la mano ahí, patada, negro que estaba en gol, tal la patada, 9 metros para abajo, cayó hecho mierda. No por la patada que le pegó el coso, sino por la altura, 9 metros para abajo. Hecho bosta, acá había una conexión clandestina. Entró energía por otro lado y luego quedó pegado ahí. Lo pateó, lo tiró a la mierda. Entonces, si se quemó un trafo, bueno, se quemó un trafo, no debería quemarse, hay que arreglarlo, es guita. Pero acá se perdió una vida. Y eso es verdad. Ocurrió, en algún lugar ocurrió. Ocurrió. Yo lo vi, yo vi eso. Yo no lo vi, yo sé que ocurrió. No puedo decir dónde, pero ocurrió. En La Rioja. ¿Está? Entonces, guarda con las condiciones clandestinas. Chequeen antes de meter mano. Siempre chequeen antes de meter mano. ¿Está? Vamos a otra. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Olvídense de los voltímetros. Olvídense de los voltímetros. ¿Sí? Entremos al circuito. Este es el circuito. ¿Cómo están las resistencias? Miren la corriente. Parto desde este punto. Vengo por acá. Vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá y vengo y vuelvo. O sea, ¿cómo están estas resistencias? Si no estuvieran los voltímetros. ¿En serio? Entonces, ¿cómo podemos sacar la resistencia equivalente? Sumando las resistencias. Entonces, R1 más R2 más R3 más R4. Total, 9 ohms. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Vamos a la fuente. Fíjense, esta fuente genera una corriente hacia allá. ¿Sí? Esta genera una corriente ¿hacia dónde? Hacia acá. Contrario. Contraria. Y esta hacia allá, a favor de la E3. ¿Está bien? Sí. Entonces, E1 y E3 menos E2 sería, o E2 menos E1 y E3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces hago menos E1 más E2 menos E3. ¿Qué te va a dar acá? Menos 18 sobre 9. Y eso te va a dar 2 voltios, 2 amperes. Significa que el sentido de la corriente que yo adopté es el contrario, está al revés. ¿Estamos de acuerdo? Eso me indica el signo, profe. Por supuesto. Indica que yo cuando empecé el análisis, empecé a analizarlo diciendo este es el sentido de la corriente. Entonces, E2 para mí es positiva, E1 está en contra del sentido que yo adopté, y E1 está en contra. Ve que puse menos E1 en contra, más E2 a favor, menos E3 en contra. Cuando hice todo el coso me dio menos 18 y me da menos 2 amperes. No significa que la corriente viene para acá. Entonces, la corriente, ¿cómo debería circular? En vez de así, debería circular así la corriente. ¿Está bien? Adopté un sentido al revés. Nada más. Este signo te está diciendo circular en el otro sentido. ¿Estamos de acuerdo? Pero el valor, el módulo, los 2 amperes, son 2 amperes. Nada más que al cambiar acá en el dibujo, ahora van a ser positivos, ¿no? Por ende, esta es positiva, esta es positiva, y la que es negativa es esta. Y acá te va a dar más 18. ¿Estamos de acuerdo? Está puesto así a propósito, para que vean que lo puse al revés al sentido, para que vean cómo que les puede dar negativo y que se equivocaron en el sentido de la corriente. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, veamos acá. Y ahora acá, ¿qué yo mido? Si yo mido la tensión que mide el voltímetro V1, ¿qué voy a medir yo? Yo voy a medir lo que cae en la resistencia más lo que me aporta
la fuente. ¿Sí o no? ¿Lo vieron? Sí. Y la corriente dijimos que no va en este sentido, va en el sentido contrario, ¿no? Va de acá para allá. Quiere decir que este borne es positivo y este... la miércoles, no puedo poner. ¿Qué significa? Que este borne es positivo y este es negativo, porque la corriente va de acá para allá. ¿Está bien? Al revés, perdón. Estoy hablando hueva. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están? A ver, ¿cómo dice? No, estaba bien. De más a menos. Ay, esto de cambiar el signo yo. Así. Bien. ¿Lo ven? A ver, lo explico para que... La corriente circula en este sentido. Miren. La corriente va del positivo al negativo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Menos, más, menos. ¿Cómo está la fuente? Es como si yo tuviera una fuente así y otra, que es la fuente E1, que está así. Están en contrafase. Entonces, E1 menos I1 por R1. Y esto me va a dar 18 voltios. En este caso, en el B2 que tengo, la fuente que está así, y la resistencia que tengo acá, el más y el menos. ¿Cómo están? Están en fase. Entonces sería así. Sería así, ¿ven? Entonces, es como que las dos las sumo. A estas dos las sumo. Pero las dos están en sentido contrario a la circulación de la corriente. Entonces, menos y menos. Por eso me da menos 22. Y esta otra, tengo la fuente esta. La corriente viene por acá así, ¿no? Tengo esta fuente. Esta fuente. Y la corriente de acá, ¿cómo circula? Pero me cacho. Acá tengo más y menos. Están en contra. O sea que sería... ¿Por qué le suma la fuente, profe, ahí? Vamos de vuelta, mira. Acá la corriente es como, va de acá para allá. Es como que yo tengo... Este es el positivo y este es el negativo. Entonces, este es el negativo. Yo esto lo puedo asimilarlo a como si fuese una fuente en este sentido. ¿Ves? Y acá tengo esta otra, que era así. Entonces, ¿cómo están estas dos? Están en contra. Sería la E1 menos lo que tiene la resistencia. Esta sería la B1, la B de la 1, y esta sería la E1. ¿Está bien? Para hacerlo asimilarlo a esto como una fuente, para que vean por qué las tengo que restar o las tengo que sumar. Depende de cómo circula la corriente. La corriente nosotros decíamos que no es así, sino que va para allá. Por eso. Acá vos tenías el positivo acá y el negativo acá. Entonces, en este caso, esta y esta las tenés que sumar, están en el mismo sentido, pero están en contra de la corriente, entonces las sumás, pero les ponés el signo menos. ¿Está bien? Y en este caso, vos tenés una fuente que va en sentido de circulación de la corriente y esta va en contra. Entonces, a esto le resto esto y me dio este valor. ¿Sí? Lo que voy es que en estos casos el voltímetro no solo está midiendo la tensión de la resistencia, sino también la fuente. Tengo las dos tensiones, la de la fuente y la que cae en la resistencia. Yo estoy entre este punto y este punto. Esto es lo teórico, lo ideal. ¿Está bien? Lo correcto, lo que debería ser. Pero en realidad no es así. Yo les pregunto, ¿qué pasa cuando circula corriente? Lo voy a agrandar para que lo vean un poquito mejor. A ver si me deja esto agrandar un poco esta parte del circuito.
Ahí está. Eso. ¿Qué pasa acá? Miren. Yo supongo que la corriente no circula así, ¿no? ¿Sí? La corriente viene por este conductor, viene así. ¿Y qué pasa cuando llega a ese punto? A ese nodo. Ahora estoy midiendo con el voltímetro. Parte de la corriente, de esta corriente, va a irse por acá. Y una pequeña parte se va a venir por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, lo que me marca el voltímetro no es real, porque la corriente que yo calculé acá, que eran los 2 amperes que circulaban por acá, no van a ser 2 amperes acá, van a ser 1, algo, ¿está bien? Pero no 2, porque parte de esos 2 se fueron por acá y el resto se vino por acá. ¿Qué particularidad tiene que tener este voltímetro? Este voltímetro tiene acá una resistencia interna. ¿Cómo debería ser esta resistencia? A ver quién puso aquí. Infinita, grande. Exactamente. Esa resistencia debe ser infinita, muy grande. Antiguamente, para que no permita el paso a la corriente. No, tiene que permitir, pero tiene que permitir un paso de corriente ínfima, muy pequeña, casi nada, no, que ni lo notés. ¿Por qué? Porque si no pasara nada, no voy a medir nada. Tiene que pasar algo, pero esta resistencia que pasa por acá tiene que ser lo más pequeña posible y que con esa pequeña corriente que pasa por ahí sea suficiente para poder hacer la medición. Porque si esta resistencia no fuera grande, toda la corriente esta se iría por acá y por acá pasaría nada, y entonces lo que mido acá no refleja en realidad lo que realmente yo quería medir. Entonces, por eso lo que puso alguien ahí en el correo está bien, esto tiene que ser infinito o lo más grande posible. Antiguamente los equipos eran valvulares, que no tenían la particularidad de tener una resistencia de entrada muy alta. Hoy ya están los circuitos de estado sólido y estos son relativamente grandes, también muy grandes. Entonces, la corriente que se deriva por acá es ínfima y esa pequeña variación no afecta la medición porque la compensan. Tanta corriente tomé, la compensa y entonces lo que vos medís ahí es realmente lo que debería haber medido. Porque toman en cuenta los circuitos lo que se derivó. Entonces, pero si fuera teórico, algo se vino por acá y algo se vino por acá y no. Idealmente está hecho como está en el ejercicio. ¿Está bien? Idealmente. Ahora, teóricamente o real, estos tienen una grandísima resistencia que afecta un poquito, que no es mucho, pero afecta. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, eso que yo dije lo van a ver en algún ejercicio por ahí adelante. Y corto ahí porque ya son 8:30, ya me quedé sin voz. Entonces llegué hasta el ejercicio 8. ¿Ah? Sí. Entonces sigo la clase que viene, terminamos el práctico y la otra, el parcial. ¿Está? La clase que viene es feriado, creo, profe, el 4. Ah, cierto. Cierto. ¿No vamos bueno. a tener clase o...? No. La clase que viene, si es feriado, seguimos. Y si no es feriado, el 11 es el parcial y después el 18 seguimos con este práctico. El día del parcial, el 11 los que no parcial. Pero no, los que no rinden no van a tener actividad, digamos. Claro. El que no tiene, el que le fue bien o no quiere recuperar, listo, no tiene clase, no hay problema.
Yo le digo a Enzo, no se hagan drama. Por la asistencia no se hagan drama. ¿Está? Bueno, Listo.